Te cuento la película, ¿querés? La película de cómo hizo María Corina Machado para escaparse de una de las peores dictaduras del mundo. La mujer que durante 16 meses estuvo completamente bajo asedio, la mujer que el régimen siempre quiso capturar porque capturar a María Corina Machado significaba evidentemente aplastar, sepultar definitivamente cualquier esperanza de cambio, porque ustedes tienen que entender, vos tenés que entender, que una de las claves para seguir teniendo el control absoluto del país, una de las claves con la que cuenta Maduro, el cartel de los soles y Diosdado Cabello, es mostrar que no hay una alternativa, que no hay otra persona o otro grupo de personas en condiciones de liderar Venezuela. María Corina Machado, por la forma en la que ganó las elecciones, por la forma en la que gestionó todo el proceso electoral que permitió ir con un candidato y después probarle a la comunidad internacional que ese candidato había ganado y por mucho, demuestra que perfectamente estaría en condiciones de liderar el país. Por eso es un problema tan grave y tan grande para Maduro. Hoy, en sus primeras 2 conferencias de prensa, después de 16 meses de exilio, empezó a contar, de exilio interno, podríamos decir, de clandestinidad, empezó a dar algunos detalles adicionales de cómo fue ese escape y sobre todo de quienes intervinieron. Escuchémosla. Yo di la información que puedo dar, que conviene dar, ante una pregunta de si nosotros habíamos recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, y la respuesta es sí. Y solamente para terminar la pregunta de más atrás, todo lo contrario. Yo siento que los venezolanos dentro y fuera de Venezuela están muy felices, muy emocionados de que pude estar aquí en representación de ellos y que, como dije antes, voy a regresar a nuestro país a llevarle su premio. Claramente Estados Unidos fue clave para que esta fuga, para que este escape de película realmente pudiera concretarse. Yo ahora te voy a mostrar detalles mucho más claros del que tenemos hoy, ya habiendo pasado 24 horas de esto, de cómo fue el paso a paso de una noche larguísima para Corina Machado, donde en muchas ocasiones muchas cosas podrían haber salido mal. Ahora, lo que es importante, y creo que es uno de los ejes que venimos viendo de María Corina Machado y que vuelve a ratificar la líder de la oposición venezolana con estas declaraciones, es que hoy Machado sabe que la clave es Donald Trump, que la clave es la presión que está ejerciendo Estados Unidos contra el régimen y que el papel que ella tiene es doble. Hacia adentro, convencer a Trump y convencer a los venezolanos, y eso implica convencer a militares venezolanos, de que si Maduro cae, ella está en condiciones de liderar a Venezuela, de evitar que Venezuela caiga en el caos. Primera misión que tiene, y por eso vamos a ver y seguiremos viendo muchos movimientos en ese sentido. Segundo ejemplo, segundo objetivo que tiene acá María Corina Machado hacia la comunidad internacional, con la legitimidad que le da ser Premio Nobel de la Paz, convencer al mundo de que lo que Trump está haciendo es la única salida para que Maduro caiga. De que lejos de ser una invasión para provocar un daño, para terminar desencadenando un nuevo Irak, un nuevo Afganistán, que es lo que plantea Maduro, la invasión es, desde la perspectiva de Machado y de la mayoría de los venezolanos, como lo vimos aquí en una encuesta, es la única alternativa para que Maduro caiga, y no para que Venezuela quede adueñada por Estados Unidos, sino para que puedan ser los venezolanos los verdaderos dueños. Por eso habló también María Corina Machado cuando le preguntaron por la supuesta, presunta invasión estadounidense, que en rigor Venezuela está invadida hace tiempo. Some people talk about invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents, we have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating freely in accordance with the regime. We have the Colombian guerrilla, the drug cartels that have taken over 60% of our populations, and not only involved in drug trafficking, but in human trafficking, in networks of prostitution. So
this has turned Venezuela into the criminal hub of the Americas. And what sustained the regime is a very powerful and funded, strongly funded repression system. Where does that funds come from? Well, from drug trafficking, from the black market of oil, from arms trafficking, for human trafficking. We need to cut those flows. And once it happens and repression is weakened, it's over, because that's the only thing the regime has left, violence and terror. So we ask the international community to cut those sources, because the other regimes that support Maduro and the criminal structure are very active and had turned Venezuela into the safe haven for their operations into the rest of Latin America. Este es el mensaje que le da Trump a los estadounidenses, pero que le da María Corina Machado a la comunidad internacional, sobre todo a tanto organismo de derechos humanos, tanto líder europeo políticamente correcto, dice, ay no, ¿cómo vas a hacer un ataque militar? ¿Cómo vas a atacar militarmente a otro país? No, no es otro país. Es una organización criminal. Es una organización criminal de un país que ya está invadido, porque esa organización criminal se alió con organizaciones criminales transnacionales que hoy en alguna medida controlan Venezuela. O sea, no se trata acá de no empezar una guerra, se trata quizás de atacar para terminar con una guerra interna que empezó hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué pasa si Maduro no cae inmediatamente? ¿María Corina Machado se queda en el exilio? También respondió esa pregunta. Bueno, mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen. Será lo antes posible. Lo que tenemos todos claro, Alejandro, es que hemos hecho un esfuerzo extraordinario en estos meses de persecución, así como innovamos en el crear el movimiento para triunfar en una elección absolutamente controlada por el régimen, en términos que yo creo que ningún otro país habría aceptado. También estamos ahora innovando en la organización de una sociedad que está bajo la brutal represión. Y esto ha crecido enormemente. El premio Nobel además nos ha dado una inyección de energía a la gente y se ha disparado aún más la gente que ha querido involucrarse. Y lo que hay que seguir es preparándose para la transición, aumentando la presión externa y manteniendo y avanzando en la coordinación externa, que incluye, entre otras cosas, lo que preguntaba aquí antes tu colega, de que el mundo tenga muy claro cuáles son los planes y las áreas de cooperación que se van a requerir durante el periodo de transición. Proyectar liderazgo y gobernabilidad es sin duda una de las claves que tiene aquí María Corina Machado, que dice, yo voy a volver de un modo u otro, voy a volver. Obviamente la expectativa es que Maduro caiga pronto para que ella vuelva a una Venezuela, por lo menos sin Nicolás Maduro allí, porque va a ser muy necesitada su figura en ese escenario. ¿Cómo fue el escape? ¿Qué sabemos hoy? Vamos a ver una infografía primero que nos resume de alguna forma la película de esta odisea de María Corina Machado escapándose de esta prisión en la que se convirtió Venezuela, para ella y para todos los venezolanos. Una fuga clandestina que se realizó en barco, una operación de alto riesgo, con el apoyo directo de los Estados Unidos, que justamente permitió que ella saliera con mucha gente arriesgando su vida. Lo dijo la propia María Corina Machado, mucha gente arriesgando su vida para que ella pudiera salir de Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que podemos reconstruir ya habiendo pasado 24 horas de esto? Vamos a ver un mapa que nos va a mostrar exactamente el proceso de cómo fue la salida. Primero hay que entender que esto empieza el lunes a la tarde. Lunes a la tarde María Corina Machado sale del lugar donde estaba recluida. Una embajada, asumimos que era una embajada. 2 personas de su máxima confianza la acompañarán en un viaje largo, difícil, peligrosísimo en un vehículo. Por lo menos en un vehículo, probablemente haya sido más de un vehículo. Un viaje para el cual se disfrazó, se camufló, utilizó una peluca para pasar desapercibida y atravesar
10 controles policiales, 10 controles policiales militares hasta llegar a algún lugar, porque partió de aquí de Caracas, de las afueras de Caracas, a algún lugar de la costa norte de Venezuela. Esos 10 controles militares que pasó, no los pudo haber pasado sin complicidad de sectores del régimen, probablemente coordinados con sectores de la oposición, pero además con dinero, que seguramente necesitaron esos sectores del régimen para dejarla pasar a María Corina Machado. Y por lo tanto, una operación que incluyó la inteligencia y los recursos de los Estados Unidos. Primer apoyo, sin duda, estuvo allí, aunque fue un apoyo más indirecto. Esto tiene que ver con la capacidad de Machado y de su equipo de coordinar y de burlar de alguna forma al régimen y de demostrar que hay sectores del régimen que hoy están con Maduro, pero que si Maduro cae pueden trabajar con María Corina Machado. Después llega la parte más espectacular. Una vez allí en la costa de Venezuela, efectivamente se sube a un barco pesquero. Un barco pesquero, y ahí hay dos versiones diferentes. Una es que con ese barco pesquero recorre los 60 kilómetros más o menos que unen a Venezuela, o que separan a Venezuela de Curazao, que es la islita que está exactamente por acá, como te lo estoy marcando en ese punto 2, y que entonces desde allí, una vez que ese viaje que se demora porque las condiciones climáticas fueron malas, y como fueron malas las condiciones climáticas, tardó en poder zarpar justamente con esa embarcación. Hay otra versión, y es que en realidad el viaje en barco fue más reducido, más corto, y que en el medio de ese viaje fue extraída justamente por helicópteros Black Hawk de los Estados Unidos. Son dos versiones que en ambos casos la depositan luego de eso en Curazao. Y desde Curazao, una empresa privada, con un avión Embraer, que ha sido utilizada para hacer extracciones por Estados Unidos, realiza el vuelo privado que la saca de Curazao hasta Maine, en Bangor, la base de Bangor, y desde allí, escala final, hasta Oslo, donde termina recibiendo el Premio Nobel de la Paz. Como lo podés ver, una operación complejísima, peligrosísima, inimaginable sin la presencia de Estados Unidos, que entre otras cosas, mientras ella salía, mandaba a sobrevolar allí aviones F-18, que no sabemos si fueron distracción, si fueron supervisión, o si en realidad eran aviones que además tenían capacidad de guerra cibernética para bloquear equipos satelitales y de comunicación de parte de las tropas venezolanas. Otra burla, en este caso de Machado, al régimen de Nicolás Maduro.